Números capítulo 6, ahí vamos a iniciar ahí en ese punto. ¿Ya está listo? ¿Ya la tiene? ¿Alguien no tiene Biblia? La Biblia es personal. ¿Alguien no? ¿Todos traen su Biblia? Bendito Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muy bien. Números 6, versículo 1. Números capítulo 6, verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá. Puntos suspensivos. Vamos a orar. Señor, oh Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por la bendición de estar en este día en tu casa. Qué grande bendición, Señor, el poder ser partícipes del reino de los cielos en este mundo. Qué bendición tener la oportunidad de reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, como aquel que extiende sus manos en ese amor celestial y nos bendice. Gracias, Señor, por ello. Pero ahora te rogamos que el Espíritu Santo traiga la palabra adecuada y nos haga crecer en la gracia y conocimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y que bendigas la avenida y las calles que están a nuestro alrededor. Y que Dios, aún los que pasen, sepan que hay un Dios que les ama y que les está llamando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bien, ¿ya leyó este versículo? Es interesante, ¿no? Había votos que se daban al Señor. Es decir, los judíos, todas las personas del pueblo de Israel, pues conocían a Dios. Todos lo conocían. Conocían la ley, que de hecho, amado, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de una promesa que en el Antiguo Testamento estaba, y en el Antiguo Testamento también podemos descubrir aquellas tareas que los siervos de Dios realizaban. Por ejemplo, el patriarca nos habla de un ambiente de familia, y la iglesia es un ambiente de familia. No es una organización, es una familia, la familia de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando resucitó y vio a aquella mujer, ¿verdad? Y le dijo: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Entonces, amado, aquí el Señor nuestro Dios es nuestro Padre celestial. Tú tienes un papá, Jehová de los ejércitos. No sé si tú lo visualices así, si tú lo reconozcas, si tú lo sientas como tu papá o padre, como quieran llamarle, ¿verdad? Por eso la Escritura, el Señor Jesús dice: no llamáis a nadie padre en lo espiritual. Tenemos un papá carnal, ¿sí? Pero en lo espiritual, nuestro único Padre es Jehová de los ejércitos. No hay más, ¿verdad? Amado, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos identificar
a Dios como nuestro Padre Celestial. Pero Jesús es nuestro hermano. Dice, somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Jesús tiene una herencia. ¿Y quién tiene la herencia? La herencia la tiene el Hijo, pero la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Él, así que tenemos un hermano maravilloso que es Jesucristo. Y no es el mismo, el Padre es uno y Jesús es otro. Jesús no es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. Eso lo dice la Biblia. Si ya leíste la Biblia, sabrás que estamos hablando. Si no la has leído, ya ponte las pilas para leerla. Porque así dice la Escritura. Eso representa la Escritura en relación con el Señor Jesús, ¿verdad? No, Dios y Jesús no están así como revueltos, no. Son... uno es el Padre y otro es el Hijo. Cuando Juan subió al cielo, que le dijo el ángel, sube acá, dice que vio al Padre sentado en su trono y al Cordero sentado a su diestra. Entonces dos son dos, ¿verdad? La vez pasada lo expliqué usando una clase de electrónica. ¿No estaba usted? ¿A dónde? ¿Sí estaba? Ah, mire, qué bueno, gracias a Dios. Entonces, aún la naturaleza de la ciencia nos ayuda a entender los propósitos divinos, los propósitos espirituales, amado. Y está el Espíritu Santo. Todos tienen un orden. En el Antiguo Testamento, el patriarca nos habla de familia. El sacerdote del Antiguo Testamento nos habla de la enseñanza de la ley, como el maestro. Ellos estudiaban la ley. ¿Quién era el encargado de eso? El sacerdote. Dice, él agarraba la ley y la enseñaba al pueblo, para que el pueblo conociera la ley de Dios. Y todo el pueblo judío generalmente conoce la ley de Dios. Pero también había profetas. Y el profeta, su tarea era retraer el corazón o volver a traer el corazón del pueblo a Dios. Entonces son ministerios diferentes. Y también en la iglesia hay ministerios diferentes. Unos tienen una tarea, otros tienen otra tarea, otros tienen otra tarea. Con tal, amado, dice la Biblia, que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Por eso usted ve que hay diferentes dones y ministerios. Por eso hay líderes, algunos en la alabanza, otros en la escuelita dominical, otros en el hospital, otros con mujeres, otros con varones, otros con los niños. Hermano, hay diferentes dones, no todos hacemos lo mismo. Pero sí dice la Escritura allí en Números capítulo 6, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer. ¿Ya vio que dice el hombre o la mujer? Porque luego he escuchado por allá gente que no conoce la Biblia o la malinterpreta, que dice que la Biblia hace menos a la mujer. Yo nunca he visto eso aquí, ¿verdad? Pero dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. El nazareo es un voto nazareo significa consagrado o separado. El nazareo en el Antiguo Testamento vendría siendo el santo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que Pablo cuando escribe, dice, cuando Pablo escribe una carta a la iglesia del camino, les dice, a los santos que están en el camino? ¿Sí lo ha leído? Bueno, es una interpretación nueva, ¿verdad? Pero cuando Pablo escribe a la iglesia, le dice,
a los santos. ¿A quién escribe Pablo? ¿A quiénes? A la iglesia, ¿no? A los que están reunidos, a los que están congregados en esa iglesia. Pablo le dice a los santos. ¿Qué es un santo? Es una persona que se ha consagrado, es una persona que se ha apartado, porque santidad nos habla de separación. Nos habla de separación. Y por eso veíamos la vez pasada, en el capítulo 6 y 7, que la Biblia dice que debemos de estar muertos al pecado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Separados. Muerte es separación. ¿Por qué? Amado, porque necesitamos estar separados de aquello que no edifica, que no nos conviene a nuestras vidas. Porque la paga del pecado es muerte. Y ningún muerto va a entrar al cielo. Solamente entran al cielo los que están vivos. ¿Sabía usted eso? Porque dice Jesús que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tú crees en Cristo, Dios ha derramado sobre ti vida eterna. Tienes vida eterna. Y esa vida eterna es la que te va a ayudar a ir al cielo. Los muertos van al Seol. ¿Se acuerda de la definición de Seol? Seol, el lugar de los muertos olvidados. Pero ¿sabes? Dios no se olvida de ti, porque tienes a Cristo en tu corazón. Como no se olvidó de Noé. ¿Se acuerdan que Noé estaba en el arca? ¿Verdad? Y pasó más de un año Noé batallando con las olas, ¿verdad? Y dice la Escritura, y se acordó Dios de Noé. ¿Sí lo ha visto? Se acordó después. No, mira, te puedes pasar un año, no te preocupes, Dios se va a acordar de ti también. Dios no se le olvida, porque en el Seol, hermano, hay esa soledad, ese olvido. Y sabes que se ha dicho, yo no sé si sea así, pero el Señor, bueno, no el Señor no, sino que nos han platicado que posiblemente cuando vayamos al cielo, posiblemente olvidaremos a las personas que se perdieron. Porque ¿cómo vamos a estar en el cielo recordando a alguien que se perdió definitivamente? Pero Dios se acuerda de los vivos. Así que no vayamos mejor al olvido, sino vayamos a la vida de Dios, amado. Pero ¿sabes? Que aquí llama a una decisión personal. Es una decisión personal. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare. Es decir, es una decisión tuya, es una decisión mía. Y dice, haciendo voto de nazareo, y nazareo significa separado o consagrado. Versículo 3, se abstendrá de, y ya viene ahí, se abstendrá. O sea, tú dices, me voy a abstener de esto. Ese mismo principio, mire, bueno, lo voy a leer, versículo 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo. Es decir, es un voto que ellos hacían para dedicarse al Señor. Amado, y cuando rompían eso, había una consecuencia.
Pregúntele a Sansón. ¿Cuál fue la consecuencia de Sansón por haber roto su voto de nazareo? Es nazareo. Jesús nos dice el nazareno. Nazareno es que vivía en Nazaret. Es diferente. Nazareo es el que se consagra. Ahora, eso lo encontramos también en Romanos. Si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, ya en los capítulos anteriores, el Señor nos habló de la gravedad del pecado. Nos está informando, nos está diciendo que no nos conviene, porque el pecado afectará nuestra vida en este mundo y también afectará nuestra eternidad. Es grave eso. Y en el capítulo 6 y 7, y sobre todo en el 7, nos habla de esa lucha interna que cada cristiano libra. Nadie está exento de alguna manera. Todos tenemos de alguna manera esa área débil que la Biblia llama concupiscencia y con la que tenemos que batallar y batallar y batallar, hermano, porque es algo que está como arraigado en nuestros corazones, hermano, en nuestra vida, en nuestra carne, donde quiera usted, está arraigado y tenemos que luchar. No todos tienen la misma lucha. Unos de una forma, otros de otra, hermano, y eso nos trae consecuencias personales. Sabe que hay dos extremos. Uno en el que nos dicen que no tenemos que sufrir nada, ¿verdad? Lo que llamamos la superfe. Y otros que puro sufre y sufre y sufre, ¿verdad? No, hermano, mira, tú y yo vamos a sufrir lo que tenemos que sufrir, porque estamos en el mundo. Jesús lo dijo, ¿sí o no? En este mundo tendréis aflicción, o sea, la vamos a tener. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades, nuestra concupiscencia nos lleva, amado, a veces a tomar decisiones no correctas y tenemos que batallar. Unos de una forma, otros de otra. Y tenemos que sufrir lo que nos toque sufrir en este mundo. No se espante. Porque luego cuando no tenemos esa conciencia y viene algo que no nos gusta en nuestra vida, ya estamos reclamándole a Dios, ¿sí o no? Usted no, pero sí ha escuchado, ¿verdad? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué hizo? ¿Y por qué lo permitió? No, Dios no, hermano. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz, para que tú creas en el Señor Jesús, que murió por ti, pagó tus pecados y que si tú crees en Él vas a ser salvo. Esa es una buena noticia. Que no importa quién seas tú, no importa tus debilidades, no importa tu área de oportunidad, amado, Dios de todas maneras te ama. Te ama y no quiere que te pierdas. Todo lo que Dios hace para que no nos perdamos, ¿ya te diste cuenta? Todo lo que Dios hace con tal de llamar tu corazón como el profeta llamaba al corazón del pueblo. Acercaos a Dios, busca a Dios, llámalo, llamar a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cómo dices Isaías 55? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malos, y vuélvase a Jehová. Esa es la parte profética de la Biblia, hermano, que Dios no está condenando a nadie. Dios no te viene a condenar. Él sabe tu debilidad, pero no te puedes quedar en tu debilidad.
No te puedes quedar en aquella área de tu vida en la que te causa tropiezos y tropiezos y tropiezos. Tienes que levantarte, amado hermano. Y así como el nazareo dice, si el hombre o la mujer tomare voto de nazareo, ¿te animas? No del nazareo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque a lo mejor pensaron, ay hermano, pero en fin de año me como las 12 uvas. No, eso no tiene nada que ver. El voto del Antiguo Testamento es una cosa, pero en el Nuevo Testamento es la decisión personal de cada uno. Y así como dice en el Antiguo Testamento, el hombre o la mujer que tomare el voto, así que la puerta está abierta para hombres y para mujeres. Mira cómo Dios te ama, que no importa, con todo respeto, espero que me entienda, no importa si somos hombres o mujeres, Dios te ama profundamente y quiere salvarte. Todos los 66 libros fueron escritos para salvarte. Jesús murió en la cruz para salvarte, resucitó para salvarte. Edificó la iglesia para salvarte. Esto es como el arca de Noé. El arca de Noé era local, ¿sabes? Y la puerta estaba abierta y entraba el que quisiera. Aquí es el arca de Noé. Está la puerta abierta y entra el que quiere y permanece el que quiere, porque es una decisión personal. Y consagrarse al Señor es una decisión personal. Y dice allá en Romanos capítulo 8, porque en el capítulo 7 Pablo nos habla, ¿verdad? Y Pablo termina en ese versículo 7:24, Romanos 7:24, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, si nos vamos a nuestras vidas, a nuestros problemas en nuestra vida, dice Pablo, miserable de mí. Porque si nos quedamos solamente en el sufrimiento y sufro y sufro y sufro, pues vamos a seguir sufriendo, ¿no? Me preguntaban si no estaba mal que tuviéramos aquí esa alabanza, esa alegría, esa danza, ¿verdad? Hermano, primero la Biblia dice en el Salmo 150 que lo hagamos con danza. Hermano, pero ¿sabes? Nosotros tenemos la visión como iglesia de un Dios alegre, no es un Dios amargado. Somos serios porque somos grandes, pero Dios no. Dios es alegre. Dios hace fiesta, hermano. Dice Jesús, bueno, dice la palabra que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. O sea, cuando un pecador deja de ser pecador y se convierte en hijo de Dios y se convierte y toma ese voto del nazareo, cuando se va a abstener de todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Entonces dice, ángeles, pasen a los instrumentos y hagan fiesta, ¿verdad? Por eso, hermano, ahora, ¿sabes cuánta gente se está convirtiendo el día de hoy? Entonces, imagínate, hermano, cuántas fiestas hay en el cielo. Entonces, ¿tenemos un Dios amargado? No. Ahora, si tú lees la Biblia, hermano, vas a ver las bromas de Dios. Cosas interesantes. Ayer hablábamos con un pastor y dice que estaba en Estados Unidos y que un día fueron por él y lo trajeron. ¿Cómo dice? Lo deportaron. Eso ya hace algunos años, no fue apenas de hoy. Y todos le dijimos, es un propósito de Dios porque ibas a ser pastor. Dios tenía sus propósitos. Para él era algo que dijo, ¿por qué me deportan, no? Pero Dios sabía por qué. Dios tenía un plan. Por eso dice la Biblia
si alguno ha de alabarse, alábese en conocerme y entenderme. Así que aún el sufrimiento que podamos tener tiene un propósito en las manos de Dios. Bien, ahora sí vamos a compartir. Romanos 8. ¿Ya lo tiene? Después de todas las cosas del pecado, mira, 7 capítulos hablándonos del pecado. Dice el verso 8, capítulo 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Carne y Espíritu. Carne y Espíritu. Es el voto del Nazareo, traducido al Nuevo Testamento. Carne o espíritu. Dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Dios puede establecer leyes. Dios estableció leyes. Ahí están las leyes. Te dice, no hagas esto. ¿Qué hacemos nosotros primero? Eso que no dice que no hagamos, ¿verdad? No lo hagas. Lo hiciste. Ya hablamos de eso la vez pasada. Es decir, aunque nos digan no lo hagas, pues lo hacemos. Y sabemos que está mal y lo hacemos, ¿sí o no? Bueno, antes ya no, ¿verdad? Antes lo hacíamos, ¿verdad que sí? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, nos decían, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hacíamos? Y las mamás, te dije que no. Pero lo hicimos. Entonces, amado, puede haber leyes ahí, y están las leyes de Dios. Las leyes de Dios son muy buenas, hermano, porque cuando tú consideras la ley de Dios en tu vida, siendo hombre o mujer, si tomas la ley de Dios en tu vida, te va a ir bien. Porque el Antiguo Testamento sigue funcionando. Las promesas del Antiguo Testamento están validadas todavía ahí. Pero la ley de Dios te condena, ¿sí o no? La ley de Dios dice, si tú haces esto, has quebrantado la ley y por lo tanto eres reo de muerte. Por eso Jesús vino, para que Él cumpliera la ley y tú no tengas que ver con eso. Pero necesitas tener el voto. ¿Cuál es el voto del Nazareo? Recibir a Jesús en tu corazón. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, entonces ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La ley queda atrás. La ley me condena, sí, pero Cristo me salva, y Cristo es el Hijo de Dios. Y no me salva porque sí, me salva porque Él cumplió la ley por mí. Él pagó en la cruz por mí mis pecados. Todos mis pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Entonces ya no tengo deuda. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han tomado el voto para sí mismos, es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, 8:5, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ese es el voto, hermano. El voto en el Nuevo Testamento. Tienes que tomar tu decisión. O piensas en las cosas de la carne, o piensas en las cosas del Espíritu. Versículo 6.
Porque el ocuparse de la carne es... Porque el ocuparse de la carne es... Y acuérdense que los muertos no entran al reino de los cielos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Dios te da vida y te da paz. Paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, tienes paz para con tus hermanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque por su Espíritu que mora en vosotros. Mira, amado hermano, esto es el Evangelio. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Ya viste el verso 11? ¿Te enseña algo el versículo 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está contigo, ¿sabes que Jesús no se levantó solo? Jesús no despertó en el sepulcro, sino que Dios lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó. Y por eso dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, ¿y cuándo viene el Espíritu de Dios? Para los que toman el voto. Mira, lo primero que hacemos es recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahí como que te pones palomita, ¿no? Haz un checklist. A ver, primero, recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Ya lo tienes? Bien. Número 2, bautismo en agua. ¿Ya lo tienes? Número 3, bautismo del Espíritu Santo. Bautismo de fuego. Uy, cada vez por menos también. ¿Qué hacemos? Pensar en las cosas del Espíritu. Que tu anhelo sea lo que está en la Biblia. Sí les platiqué, ¿no? Que yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que me bautices en el Espíritu Santo. Y estuve dando lata hasta que Dios lo hizo. Unos bien rápido. Decía yo, bien rápido. Y yo tardé, yo soy muy lento. Soy lento para entender y lento para... ¿verdad? Piensa en las cosas del Espíritu. Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en fuego. Son cosas que tenemos que vivir y experimentar. Consagración a Dios, el voto del nazareo. El hombre o la mujer que tomare el voto es tu decisión. Prepararte, leer, prepararte para conocer la palabra de Dios y caminar en lo que Dios dice. Si Dios te dice, es por aquí, tú vas a andar por allí. Ese es el voto del nazareo para nuestros tiempos, amado hermano. Dice el versículo 13,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el voto. ¿Qué quieres? ¿Voto la vida o la muerte? Es decisión de cada quien. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces todo eso te lleva a ser hijo de Dios. A ser hijo de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es de condenación. El Evangelio es de que yo personalmente tomo mi decisión para consagrarme a Dios. Es algo voluntario. Y sabes que tu decisión no solamente te afecta a ti, sino afecta también a los que están a tu alrededor. Tu pecado les afecta a los de alrededor. Tu vida en el Espíritu afecta a los que están a tu alrededor también. Por eso la Biblia nos habla de familias. Por eso es una bendición familiar. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Por eso yo le digo que un día me enseñaron que ¿quién es cristiano? Es cristiano aquel que Dios reconoce como cristiano y uno también, ¿verdad? Yo sé si aquí estoy fingiendo o no estoy fingiendo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero ¿sabes que podemos llegar a dudar? Alguna vez yo dudé, no sé si tú pases por un momento así de duda, de decir, ¿y de veras seré cristiano? ¿De veras eres salvo? Todos podemos dudar. No es malo dudar, pero busca a Dios. Pregúntale. Yo le pregunté a Dios. Yo le pregunté. Y mira, da lata. O sea, dile a Dios, no te canses, dile a Dios. Y mira, ora por tu esposa. Dale. No te canses, ora por ella, ora por ella, ora por ella. Mira, ora por tu esposo, no te canses, ora por tu esposo, ora por tu esposo, da lata. Ora por tus hijos, ora por tus hijos, ora por tus hijos, ora por tus hijos. Da lata. Porque si nada más hago una oración, Dios nos escucha desde la primera. Así le dijo a Daniel, ¿se acuerdan? En el libro de Daniel. Desde el momento en que inclinaste tu corazón, salió el ángel. Pero no quiere decir que, Señor, ya oré, y ya no oro. No. Insiste. Hasta que veas la nubecita. Viendo la nubecita, córrele porque viene grande bendición. Pero sabes, no te desanimes, no te desesperes. Dios sabe el tiempo, pero necesita que tú tengas el voto del Nazareo. No del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, amado. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo te va a dar testimonio de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Versículo 17. Y si eres hijo, también eres heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, ¿qué dice la Escritura? Que somos, ¿qué quiere decir co? Igualmente herederos. Jesús es heredero de Dios y tú y yo somos herederos juntamente con Jesús. Pero se aplican restricciones, ¿sabe? ¿Sí? ¿Ya leyó la segunda parte de ese versículo? ¿Qué dice?
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque en este mundo tendréis aflicción, sí, pero eso tiene un propósito en las manos de Dios. Porque necesitamos mantenernos como hombres y mujeres de fe. Y la aflicción es una gran oportunidad para que busques a Dios. Porque si no, nos la vamos a pasar viendo telenovelas. Porque no hay problema. Porque todo está bien. Pero no. Busca a Dios. Amado, dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, la aflicción nos sirve para ayudarnos a ser humildes delante de Dios. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque este mundo también fue sujetado por ese pecado del hombre. Mira, respiramos un aire contaminado, tenemos un agua contaminada, tenemos problemas en las placas tectónicas de los continentes, hermano. Es un problema y un problema y un problema, amado, ¿sabes? Y porque la misma naturaleza ha sido sujetada. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Yo creo que cuando hay un terremoto, la tierra dice, Señor, ya ven. La misma tierra está moviendo, clamando. Porque cuando buscamos a Dios, cuando hay problemas, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años, en la Ciudad de México, vi una réplica del terremoto del 85. Aunque no lo crea usted, yo estuve en el terremoto del 85. Sí. Estaba muy joven en aquel tiempo. Y mire, cuando vino el segundo temblor de tierra, todos hincados, todos hincados. Y no estábamos en la iglesia. Yo ni iba a la iglesia todavía. Entonces, cuando comenzó el movimiento de la tierra, dramáticamente, todos de rodillas. Amado, solamente 10 versículos más y ya. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos débiles, el Señor sabe que somos débiles, pero no, la debilidad no es un pretexto para la carne. La debilidad no es un pretexto para el pecado. La debilidad simplemente que sin Dios no lo podemos hacer. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te ayudan a bien. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primero te predestina. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso, también te llama. Y ya que te llamó, te justifica. Y ya que te justifica, te va a glorificar. Ese es
Pacto del Nazareo. Finalmente, 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué intercede? Ay, mi hermano, porque somos débiles. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedor. Vamos a ponernos de pie para terminar. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Versículo 38. ¿Ya están listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un regalo para usted. Nada te va a separar del amor de Dios. Dios te ama y Dios quiere salvarte. Así que, amado hermano, toma tu decisión por Cristo Jesús. Señor Dios del cielo.